Buenos días. Mi grupo está conformado por Andrés Leonardo Durán Cote, Mónica Natalia Covaría Inocencio, Verónica Duarte Montes, Brigitte Mayerly Jauregui, Nelson León Blanco, Heidi Mayerly Fernández. El tema que nos correspondió es diseño para estudiar el efecto de varios factores sobre una o más variables de respuesta. Bueno, la construcción de la suma de cuadrados del error para el ANOVA de un factorial 2K con una sola réplica se realiza a través de los dos pasos siguientes. 1. Es recomendable que antes de enviar el error, las interacciones triples se verifiquen mediante gráficas. 2. Se usan técnicas gráficas, tubulares y numéricas para decidir cuáles de los efectos principales, interacciones dobles y triples se pueden enviar al error. Se deben buscar, eliminar o mandar al error al menos 8 efectos pequeños para que tenga mayores posibilidades de estar bien estimados. ¿Cómo decidir cuáles efectos mandar al error? En cualquier experimento pueden existir 3 tipos de efectos: los que claramente afectan, los que claramente no afectan y los efectos intermedios. Cuando existen solo efectos de los dos primeros, es fácil decidir con cuáles conformar el error. El problema es que cuando existen efectos intermedios no está nada claro si afectan o no a la respuesta. Bueno, técnicas que tienen mayor utilidad en diseños de 4 factores en adelante. Está el gráfico de efectos en papel, que es el gráfico que permite visualizar cuáles efectos pueden ser significativos. Entre más se aleje un punto de la línea, más importante será el correspondiente efecto. Está el papel probabilístico medio normal, que es la gráfica de efectos basada solo en la parte positiva de la distribución normal. Y el diagrama de Pareto de efectos, gráfico de barras que representa los efectos ordenados de forma de descendente de acuerdo con su magnitud absoluta. Bueno, voy a explicar un ejercicio que es sobre el diagrama de Pareto. Em, el principio de Pareto presenta el concepto de que en la mayoría de las situaciones el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. El diagrama de Pareto muestra un gráfico de barras que permite determinar, por ejemplo, qué problemas se deben resolver primero por medio de las frecuencias de las ocurrencias de la mayor a la menor. Bueno, ¿cómo hacer el diagrama de Pareto? Determine el tipo de pérdida, problema que desea investigar. Especifique el aspecto de interés del tipo de pérdida que desea investigar. Organice una hoja de verificación con las categorías del aspecto que usted ha decidido investigar. Llene la hoja de verificación. Haga las cuentas, organice las categorías en orden decreciente de frecuencia, agrupe aquellas que ocurren con baja frecuencia bajo denominación otros y calcule el total. Calcule las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas. Bueno, ejemplo, una empresa fabrica y entrega sus productos a varias tiendas al por menor y quiere disminuir el número de devoluciones. Para ello, investigó el número de ocurrencias generadas de devolución para la entrega en el último semestre, conforme presentado en la tabla de abajo. Ahí están las razones y el número de ocurrencias. Bueno, el primer paso es rehacer la hoja de verificación ordenando los valores en orden decreciente de tamaño. El segundo paso es añadir una columna más indicando los valores acumulados. El tercer paso es añadir la columna donde se colocarán los valores porcentuales referentes a cada tipo de ocurrencia.
El cálculo se hace dividiendo el número de ocurrencias de un determinado tipo por el total de ocurrencias en el periodo. Ahí se puede ver el ejemplo. Cuarto paso, se acumulan estos porcentuales en la última columna. Para ello, basta con sumar el porcentaje de ocurrencia de cada razón al porcentaje de ocurrencia de la razón anterior. Bueno, aquí en la primera tabla podemos ver ya los pasos hechos, las razones, el número de ocurrencias, los casos acumulados, el porcentual unitario y el porcentual acumulado. Y abajo eh, vemos los datos con los que se construyó el gráfico de Pareto. Bueno, el uso del diagrama de Pareto es un recurso gráfico utilizado para establecer una ordenación en las causas de pérdidas que pueden ser cenadas, auxiliando en la identificación de los problemas y priorizando para que sean resueltos de acuerdo con su importancia. El diagrama de Pareto forma parte de las 7 herramientas de calidad y permite una fácil visualización e identificación de las causas o problemas más importantes, posibilitando la concentración de esfuerzos para sanarlos. Bueno, el diseño factorial 2 a la 2, este es uno de los más simples, pero más útiles. ¿En qué consiste este diseño? Bueno, consiste en seleccionar dos factores y dos niveles, que en total serían 4 combinaciones o tratamientos que se pueden denotar de diferentes maneras. Para simplificar la forma, para hacer los cálculos de los efectos, se utiliza la notación de los yates y pues este se usa para nombrar cada tratamiento. Entonces, eh, de, de esta manera podemos manejar la información cuando tengamos los datos experimentales. En el diseño factorial 2 a la 2 se tienen que conocer los efectos estimados, análisis de varianza, modelo de regresión, coeficiente de determinación, hacer la predicción, gráficos de superficie y análisis de residuos. Bueno, un ejemplo es que si el factor A tiene 4 niveles y el factor B tiene 3 niveles, cada réplica contiene todas las AB igual a 12 combinaciones de los tratamientos. Si se efectuaran 3 réplicas en total, resultarán 36 experimentos. El diseño factorial 2 a la 3, bueno, con este diseño se estudian 3 factores en 2 niveles cada uno. Consta de 2 a la 3, que sería igual a 8 tratamientos diferentes, los cuales pueden identificarse con las mismas notaciones introducidas con el diseño 2 a la 2. El análisis del diseño factorial 2 a la 3, entonces sean A, B y C los factores que quieren estudiar y sean A, B, C, AC, BC y ABC los totales observados en cada uno de los 8 tratamientos escritos en su orden estándar. Entonces ahí está una representación gráfica del diseño factorial 2 a la 3. El diseño factorial general 2 a la K, entonces estas son muy similares a los diseños generales completos. Sin embargo, su nomenclatura cambia a 2K. Acá vamos a notar que la familia de diseños factoriales 2K consiste en K factores, todos con 2 niveles de prueba. También el efecto de un factor se define como el cambio observado en la variable de respuesta dividido a un cambio de nivel factor. Y el otro sería el efecto principal de un factor con 2 niveles es la diferencia entre la respuesta media observada cuando tal factor estuvo en su nivel alto y la respuesta media observada cuando tal factor estuvo en su nivel bajo.
Análisis factorial 3 al cuadrado. El modelo estadístico para el diseño 3 al cuadrado se puede escribir considerando el efecto individual de cada factor y de la interacción entre ambos. Bueno, ahí explica el ejemplo. Descomposición o efectos con un grado de libertad. ANOVA de la tabla 7.2 considera los efectos AB y AB de manera global, es decir, sin especificar que influyen de manera lineal cuadrática o de ambas formas. La suma de cuadrados de cada efecto se puede descomponer en sumas de cuadrado al grado de libertad. Por ejemplo, la suma de cuadrados del efecto A con 2 grados de libertad puede desglosar en los componentes AL y A2. Efecto lineal y cuadrático, cada uno con un grado de libertad. L indica que la parte lineal del efecto global A y el exponente denota la parte cuadrática. Bueno, ahí en la tabla se explica el diseño 3 al cuadrado. Factoriales mixtos. Es cuando la estructura de tratamientos de un experimento se tienen tanto factores fijos como aleatorios. El modelo que describe tales experimentos se llama modelo mixto. Si un efecto principal es un efecto aleatorio, entonces cualquier interacción que involucre tal efecto principal es también un efecto aleatorio. Se tiene un diseño factorial mixto cuando los factores estudiados no tienen el mismo número de niveles. Por ejemplo, el factorial 4 por 3 por 2 significa que cada experimento con 3 factores, con 4,3 y 2 niveles respectivamente. Esto da un total de 24 en el tratamiento. La diferencia es que en el diseño factorial mixto se presente cuando esté por naturaleza discreta o categórica. Los factores tienen un número finito y distinto de niveles. Por ejemplo, 3 marcas de ciertos materiales. Esta es la posibilidad de estudiar uno o más factores con más de 2 niveles. Bueno, experimento 27.4. El experimento trata que una compañía compra una máquina de afilada que después de una semana comienza a tener un exceso de vibración y se dieron cuenta que era algo grave. Un equipo de mejora decide tratar ese fallo con un diseño experimental, identificando 7 factores que están asociados a la máquina de afilar, los cuales son el diámetro, longitud, tamaño, grano del material, velocidad de alimentación, revoluciones por minuto, estructura del material y el peso del precarga. El equipo elige 2 niveles por cada factor, siendo estos el nivel bajo y alto, para así llevar a cabo el experimento con 8 corrientes. En las siguientes tablas podrán encontrar los factores de niveles utilizados con el problema de vibración según el diámetro, longitud, el tamaño del grano, alimentación, etc. Y dependiendo del nivel bajo o alto, la cantidad de vibración que está presente. Y también al lado derecho se encuentra la tabla de la estructura del alias de diseño 2 a la 7.4. Análisis del experimento. El experimento tiene un total de 7 grados de libertad que se gastan en estimar solo a los efectos principales y quedan 0 grados de libertad para el error en el ANOVA. De aquí la necesidad de recurrir al diagrama de Pareto y al gráfico de Daniel como paso
previo antes de intentar un análisis de varianza. Interpretación. El objeto del estudio se encuentra en una combinación de los niveles de los factores que minimicen el problema de vibración de la máquina de afilado. En la figura 8.8 se muestran los efectos que están activos y cada uno se localiza el valor más bajo de la línea. De esta forma se aprecia que a mayor tamaño de precarga, mayor vibración, y más diámetro, menor vibración, y mayor tamaño del grano, más vibración. Por lo tanto, el mejor tratamiento es grano en su nivel bajo, diámetro en su nivel alto y precarga en su nivel bajo. Los niveles de los factores restantes se eligen con el criterio de economía o productividad. Como solo hay 3 factores activos, tiene sentido dibujar una gráfica de cubo que resume bien el comportamiento de la vibración predicha. Se observa que la vibración mínima es de 4.55. Ocurre en la combinación. Tópicos adicionales sobre factoriales fraccionados. En general, no es recomendable correr diseños de resolución 3 a menos de que esté dispuesto a aceptar que solo importa los efectos principales. En algunos procesos es arriesgado suponer de antemano que ninguna interacción doble está activa. Sin embargo, con frecuencia surgen situaciones en las que se utiliza un diseño de resolución 3, por ejemplo, cuando se tiene gran cantidad de factores a estudiar, no queda otra alternativa si se quiere un número razonable de corridas experimentales. Aún con pocos factores, cuando cada corrida del proceso es demasiado cara, es necesario recurrir a la fracción de resolución 3. Experimento 25.1. Ejemplo integrado. En la figura 8.2 muestran los diagramas de Pareto para los efectos de cada una de las fracciones. Vemos que cualquiera de las fracciones detecta los efectos ABC y AB. Como los más importantes, estos paretos son básicamente iguales que el análisis del diseño completo. Con los gráficos de Daniel pasa lo mismo, ambas fracciones detectan los mismos efectos que en apariencia son significativos. Baste decir que los análisis de varianza resultan los mismos debido a la claridad con la que trabajan los paretos y los gráficos de Daniel. Ahí observamos la tabla, los ejemplos de la fracción principal y la fracción complementaria. A continuación está la fracción principal y está la fracción principal A, la fracción B complementaria, la fracción principal A y la fracción complementaria B. Diseño factorial fraccionado 2K. En general, un diseño factorial fraccionado 2K-P es una fracción un medio P del diseño factorial completo 2K para construir un diseño 2K-P, que eligen P genera dores iniciales, todas interacciones del más alto orden posible, de manera que todos sus productos también sean interacciones
orden, una vez elegidos los P-generadores, el diseño se puede construir en dos pasos, a saber, 1. El primero se describe el diseño 2K menos P como si fuera el factorial completo para K menos P. Segundo, para los últimos sobre las columnas de signos se obtiene multiplicando las columnas que indican los generadores. La relación de definidora tiene tantos términos como productos se pueden hacer con los P generadores de la relación definidora. Se obtiene la estructura de áreas y la resolución de fracción resultante. La gráfica es que se observa a mano derecha. Estructura de alias. La estructura de alias se obtiene al multiplicar cada efecto por la relación definidora dada por 1 es igual a BD igual a C igual BCD y muestran la tabla que se encuentra a mano derecha, la tabla 806. Los grupos de efectos alias ahora tienen 4 elementos. Cada efecto principal cuenta con al menos una interacción doble como su alias, que implica la resolución 3. No es posible construir una fracción 25 menos 2 con resolución mayor que 3. La estructura de alias completa incorpora hasta los efectos de interacción del más alto orden, aunque no sean de interés. Toda la información importante está contenida en la estructura de alias reducida que involucra solo hasta las interacciones dobles. Cuando se alían efectos con la misma jerarquía, como es el caso de B más C, debe decidirse con base en el conocimiento del proceso a cuál interacción se atribuirá el efecto observado en caso de que resulte significativo. Otro criterio es fijarse cuáles efectos principales resultaron significativos, ya que estos tienen más probabilidad de estar activos en sus interacciones. Gracias.